La cuna del Nobel Miguel Ángel Asturias, Guatemala, es un país donde ahora, a pesar de las dificultades, florece la paz. Es por ello que queremos hacerle este homenaje, excusa además para explorar algunas páginas de autores contemporáneos del país del Quetzal. Augusto Monterroso es tal vez el guatemalteco más conocido hoy por hoy, a pesar de vivir y trabajar en México desde hace décadas. Sus relatos breves han sido muy difundidos, pero hoy nos asomaremos a su diario de escritor. La isla. Estoy en la isla desierta. Sé qué libros he traído. Abro uno al azar y vuelvo a cerrarlo. Poseo un sacapuntas eléctrico y lo uso y me estoy alumbrando también con luz eléctrica a las 12 del día y frente a mí tengo un aparato de televisión y fotografías y dibujos en las paredes. Fotografías. Una con 4 personajes. Atrás, de pie y de izquierda a derecha, Boris Pasternak y Sergio Eisenstein. Sentados frente a una mesa aparentemente de restaurante, Vladimir Mayakovsky y Lily Brick. Sobre la mesa, pan rebanado, copas semivacías de vino blanco y en un plano frente a Lily, algo también blanco, doblado, que puede ser una servilleta o un manuscrito. Teoría esta última que prefiero porque, de otro modo, la servilleta debería estar en sus piernas o dobladas de otra manera. Todos miran fijamente a la cámara, con miradas que quieren ser penetrantes, características de ellos, Eisenstein y Mayakovsky. Un tanto vaga la de Pasternak y abierta y casi sonriente la de Brick. A un lado de esta fotografía otra muy conocida, Sylvia Beach y James Joyce en París, ambos de pie en el umbral de la librería Shakespeare & Company, y a través de la calle de adoquines iluminada por el sol, al fondo, 2 niños con batas escolares. Sylvia, rubia, delgada y con traje sastre, recargada apenas en la puerta, dirige su mirada al escritor. Joyce, con el sombrero puesto, traje oscuro, corbatín y zapatos blancos, apoya levemente su bastón en el piso y mira hacia adentro, hacia la cámara. En una tercera fotografía, sentados ante una mesa en la que descansan sus brazos, Anton Chekhov, con lentes, bigote, barba, traje negro de médico y corbata mal ajustada, y a su lado, codo con codo, Máximo Gorki, en camisa de cuello alto cerrado, que han detenido su conversación para posar. Chekhov viendo a la cámara, Gorki hacia un lado. Dibujos. Don Quijote y Sancho a todo color en sus cabalgaduras, muy jóvenes ambos. Sancho extremadamente a la jineta. Don Quijote bien armado, erguido, digno, con el caballo, el bigote y la barba negros y recortados con aliño, son recibidos en triunfo por una figura femenina alada, con seguridad, la fama, y por diversos personajes, entre los cuales un niño que extiende su brazo ofreciendo una corona de laurel, vestidos con trajes de principios del siglo XIX como goyescos, que pulsan instrumentos musicales o se inclinan reverentes a su paso. Vienen del campo, que se ve atrás, a alguna ciudad, que puede ser La Habana. Al fondo, sobre el perfil de un pequeño monte se ve impreso Don Quijote, de Juan Cueto y hermano, Estrella número 19, Habana. Se trata de un antiguo cartel de tabacos que ha hecho enmarcar. Hay otros dibujos, pero por ahora vuelvo a mi libro, The Journals of Kierkegaard, 1834 a 1854, Fontana Books, con una caricatura del escritor en la portada y un blurb de Herbert Reed. One of the world's great books. Lo reabro en donde puse una seña hace meses. Mi Señor Dios, dame una vez más el coraje de la esperanza. Dios misericordioso, permíteme la esperanza una vez más. Fertiliza mi mente infecunda y estéril. Ese mismo año Kierkegaard escribiría su disertación, Concepto de la ironía, con especial referencia a Sócrates. Entre los libros que he traído a la isla están todos los que poseo de Kierkegaard, con los que me he aislado siempre y de los cuales recibo con frecuencia la dosis de pesimismo necesaria para ver el mundo con esa esperanza que él pedía a su Dios.
deseoso de aclarar la última frase. Decidido a no hacerlo. Pesadilla. Dios mío, me estoy convirtiendo en un hombre de letras. Escribir un ensayo sobre las cosas que me han asustado y me asustan en la vida. Kierkegaard. Mi hija Marcela me obsequió hace meses una edición en español de Mi punto de vista, de Kierkegaard. Una curiosidad editorial. El nombre del autor dice Søren Abie Kierkegaard, con ese Abie insólito que a estas alturas parece una extravagancia de los editores. Leo. Cuanto escribo aquí es para orientación. Se trata de un testimonio público, no de una defensa o de una apología. A este respecto, en verdad, si no en otro, creo que tengo algo en común con Sócrates, a quien su demonio le prohibió defenderse. Hay algo en mí que hace imposible para mí, o imposible en sí mismo, llevar a cabo una defensa de mi trabajo como escritor. Los contemporáneos de Kierkegaard se extrañaron cuando por fin se dieron cuenta, él ya muerto, de que aquel hombre jovial que encontraban en la calle siempre dispuesto a hacer un chiste y a burlarse de sí mismo, llevara adentro tal carga de amargura y dolor ante el espectáculo del mundo y de esos mismos vecinos suyos que no lo comprendían. ¿Y nosotros? Nosotros entonces y ahora, contentos o acaso solo a disgusto con lo que pasa, echándonos pullitas unos a otros, sin ninguna grandeza, sin verdadero ingenio, para no hablar de genio, sin defender ni atacar nada que realmente nos parezca valer la pena. Signos de algo. Algo está ocurriendo, no sé qué, pero algo está ocurriendo. Agenda del escritor. Lunes 3. Oficina. Preparar conferencia sobre los males del exilio. Almuerzo con Roberto. Tarde, terminar conferencia, función social del libro. Martes 4. Oficina. Revisar ponencia, congreso lingüístico. Comida con Rigoberto. Tarde, presentar libro de Osberto en librería Tagore. Cena en casa de Osberto. Miércoles 5. Universidad. Participación en mesa redonda sobre literatura y compromiso. Comida con Edelberto. Jueves 6. Oficina. Intervención, coloquio internacional, medios, comunicación y sociedad. Almuerzo en el hotel. Tarde, firma libros de Gilberto, librería Tagore. Cena con Gilberto. Viernes 7. Oficina. Homenaje nacional a Adalberto. Almuerzo y cena con Adalberto. Sábado 8. Mesa redonda en Canal 7. Problemas de la creación. Cena con participantes y Roberto. Domingo 9. Redondear conferencia Males Exilio. Comida con Gilberto. Tarde, escribir y llevar periódico carta aclaratoria. Noche, escribir haiku. Tema la luna. Lunes 10. Oficina. Preparar discurso de Osberto, aniversario José Enrique Rodó. Comida con Osberto. Tarde, presentación libro, cuentos Filoberto, cóctel. Martes 11. Oficina. Fiesta aniversario de la asociación, comida allí mismo. Miércoles 12. Universidad. Tarde, lectura de Adalberto, cena con Alberto. Jueves 13. Desayuno de trabajo con Osberto. Oficina. Noche, terminar haiku. Viernes 14. Oficina. Tarde, boda de la hija de Humberto. Cena en el club. Sábado 15. Revisar haiku. Comida con Rigoberto. Domingo 16. Terminar conferencia Males aquejan escritor. Persecución, ideología, indiferencia, carestía, incomprensión, analfabetismo, sectarismo, canibalismo, oportunismo, influyentismo, mafias, otros. Comida con Osberto. Tarde, revisar haiku. Noche, pasar en limpio haiku. Rodrigo Rey Rosa, por su parte, nos deja visitar su monasterio.
monasterio. En la cumbre, donde el cielo se une con la montaña, hay una casa grande. Había sido un convento, pero los frailes lo abandonaron. Una noche, Fray Ángelo despertó dando un grito. Los hermanos que lo oyeron despertaron también. Fue un grito largo. Cuando los religiosos que dormían en el piso de abajo lo encontraron, todavía salía un silbido ronco de su garganta. Estaba casi desnudo. Parecía que varias manos hubiesen rasgado sus hábitos y su cara mostraba arañazos profundos. El superior ordenó llevar agua fría y agua hirviendo al cuarto. Luego se ató al hermano a los postes de la cama. Al clarear el día, Fray Ángelo había muerto. El hecho se repitió con Fray Bartolo, con Fray Natalio, con Fray Fortunato y por último, dándose por vencido, el superior cerró el convento. Ahora el edificio está vacío. Es una casa de 3 pisos y un amplio sótano. En el centro hay un patio, donde los hermanos solían pasear cuando oraban. En el piso más bajo están la capilla mayor y el oratorio, en la parte norte. La cocina y el comedor al sur. Al este, una pared con una sola entrada. Al oeste, la oficina del superior y a su lado, comunicada por una puertecita, está la oficina del asistente. En los 2 pisos de arriba hay 36 dormitorios y en el sótano están las celdas, 36 también, cuartos muy apretados y sin luz. El viento y los árboles producían una especie de canto. Recordé lo que me dijo mi padre cuando dejé la casa. Cuando vuelvas todo estará igual. Se llega al monasterio subiendo por un sendero. Al caminar, las ramas a un lado y otro me rozaban los hombros y a veces las mejillas. Se inclinan a mi paso para reconocerme, pensaba para mí. Es el hijo del comerciante, dirían cuando ya no pudiera oírlas. Quiere abandonar el mundo. Abajo al volverme vi, allá lejos, el pueblo. No quería regresar. En otro tiempo caminaba hasta llegar a la orilla de la islita de casas y veía el sol caer detrás del campo verde o rojo. Era una manera inexplicable de gozar. Pero tardes después, aunque seguía caminando y veía el atardecer, nada se movía ya dentro. Veía la luz perderse bajo la tierra. Los atardeceres eran como gotas que me torturaban con su constancia. Y durante las noches, las estrellas eran puntos inservibles. ¿Qué enfermedad había nublado mi pensamiento? La oscuridad había bajado lenta sobre mí. Como una nube se tendió sobre mi horizonte. ¿Cuál era la causa? La encontré durante un sueño en una hoja de papel escrita con letras que me dieron la impresión de muy antiguas. Se leía: la causa de todas las causas es Dios. Sopló el viento y me arrebató el papel de las manos. Se lo llevó jugando con él. La causa de mi aburrimiento, lo supe entonces, era Dios. Al despertar, el sol estaba en lo alto. Mientras esperaba a mis padres, que volverían del almacén, busqué en un mapa del sitio donde se encontraba el convento. Cuando llegué al final del camino, mi ropa estaba en jirones y sentí los arañazos que las ramas dejaron en mi rostro. Estaba en la cima de la montaña. El viento silbaba. Atravesé el umbral del edificio. Por fuera los muros estaban cubiertos de hiedra. Por dentro eran negros. No había tejado y dentro el viento era silencioso, callado. Llegó la noche. Me acosté en el suelo y me quedé dormido, aunque no profundamente, sino vacilante, entre sueño y vela. Lo que veía era, y al mismo tiempo parecía no ser. Los muros cambiaron, se cubrieron de blanco. En el centro del patio había una fuente y hacia el norte un árbol. Me puse de pie y fui a sentarme a su sombra. Veía la luna en el agua de la fuente. Una línea luminosa bajó del cielo. «Un espíritu», dije casi despertándome. Sus tejidos eran transparentes y un flujo de colores corría en su interior. Pero al ver su cara sentí miedo y con un grito interior le dije «¡No!» y desapareció. Cuando me vi solo,
reflexioné con temor. Poco después, un hombre entró en el monasterio. Sus pies al andar parecían que no tocaban el suelo. Se acercó y en silencio se sentó junto a mí. «¿Qué buscas?», me preguntó. Su voz era baja y pastosa. «¿Qué buscas?», repetí para mí. El sonido de las palabras se extendía sobre el silencio. Yo buscaba el descanso, pero la soledad y el silencio me atormentaban. «¿Conoces a Regina?», le pregunté dirigiendo la mirada hacia él. No se volvió para mirarme. «Entonces no puedo ayudarte», respondió. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Corrí tras él y lo alcancé. Se detuvo y me miró. Su cara era suave. «No sé lo que busco. Tal vez no lo sé». Hablé con dificultad, miraba el suelo y movía la cabeza. Él regresó a la fuente y yo lo seguí. «Acuéstate y cierra los ojos», le oí decir. Vacilé un instante, pero le obedecí. Aunque sabía que soñaba, todo estaba impregnado de realidad. Sus dedos me tocaron la frente. Un frío doloroso me atravesó. Su otra mano sujetaba mi garganta. 2 gotas tibias corrieron, bajando hasta mi sien, y las oí una después de la otra al caer al suelo. «Abre», escuché. Separé los párpados. Todo se había transformado. Avanzaba desvaneciéndome en la oscuridad y atrás quedaba un hilo. Delante, suspendido en el aire, brillaba un cuerpo. Parecía una enorme moneda. Recordé que soñaba. Me desperté. Se levantaba el sol y sus rayos entraban por la puerta. Un rumor intenso me hizo levantarme. Corrí y al pasar bajo el dintel vi que estaba cubierto de insectos blancos y diminutos. «Termes», pensé. Di unos pasos más y un sonido sordo se produjo a mis espaldas. Me volví para ver qué sucedía y luego corrí hasta llegar al pueblo sin detenerme. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, un homenaje a Guatemala. Textos de Augusto Monterroso, Mario Montefort de Toledo y Rodrigo Rey Rosa. La primera vez, Mario Montefort de Toledo. Con movimientos de albañilería niveló la almohada. No era propiamente una almohada, sino un montón de hojas frescas cubiertas por la toalla. Las hojas secas hacían demasiado ruido, sobre todo dentro de la cabeza, que se vuelve caja de resonancia de sonidos intolerables. Además, no hacer ruido, y no es lo mismo que el silencio, ya era parte de su obligación en la montaña, y de la naturaleza de quienes llevan tiempo en ella. Acomodó la cabeza exactamente de lado sobre la mejor oreja y se dispuso a conciliar el sueño. Nunca supo por qué se dice conciliar, como si uno estuviera de pleito con el sueño. Y cerró los ojos, cada vez más fuerte, hasta sentir el ardor a todo lo largo de los párpados, igual que si estuviese triturando polvo minúsculo. El roce con el saco de dormir fue secando la capa mucosa exudada por las plantas sobre la piel entre el calor de horno del bosque. Pobre querido saco, cobertor para los fríos de madrugada, lecho y casa, cofre de sus 7 pertenencias, amparo de su mal olor, lo único blando para tocar en el mundo áspero del escondite y la huida y el descanso y el dormir, cuando era generoso y permitía buenos sueños, recordables y dignos de sonrisa. Y el sueño no acudía. En la esquina del ojo cerrado comenzaron a esbozarse opacidades,
nubes en desbandadas semejantes a esas donde la gente sin mucho que hacer distingue formas conocidas que luego se vuelven fantásticas, hasta desvanecerse, dejando una leve impresión de cataclismo. No acudía, no iba a acudir el sueño. A ninguno de los antiguos subterfugios caseros para dormir acudió. Canturrear una sola nota muy baja, hacer con la lengua pegada al paladar un siseo imitando el susurro de los riachuelos, ni contar ovejas haciéndolas saltar por pares, imposible no perder la cuenta después del primer cuarto de millar. Tampoco servía el agotador esfuerzo por recordar la infancia hasta las primeras sensaciones, de seguro muy concretas y sensuales, como la lengua del gato lamiendo la gota de leche en la comisura de la boca o el olor redondo y tibio a seno de la madre. Aseguran los sabios que también hay una memoria intrauterina, no compuesta de palabras, sino de algo así como vaos. Pero no acudía el sueño, no existía el sueño. Trató de mantener en cierto orden el saco de dormir para recuperar la posición en que había fracasado la primera tentativa y se sentó. Poco a poco vislumbró algunas siluetas en la negrura, iluminadas por esos relámpagos que ciegan tras permanecer mucho tiempo con los ojos cerrados. Con prodigioso esfuerzo consiguió no oír, temiendo que si comenzaba se le poblaría el cráneo de millones de sonidos en los que la selva se esmera por la noche en el goce de su impune soledad maligna. No sólo continuaba la hurañez del sueño, sino se insinuaban todos los seres y las cosas con el ímpetu de lo que quieren hacer. La voluntad de repeler y borrar esos embriones de existencia era cada vez más importante. Una especie de rumor terrible de la materia creciendo o desintegrándose le recordaba que ahí le faltaban al mundo millones de años para formarse, y se sentía atraído por antigüedades en que el hombre aún comía crudo y con las uñas le disputaba las cuevas a las fieras para instalar su albergue. De pronto, como salido de un árbol corpulento que estallara, apareció el soldado, ocupando toda la pantalla del insomnio. Lo reconoció entero. La piel cetrina, los ojos casi orientales fijos sobre un matorral abajo de su puesto de vigía, la metralleta siguiendo puntualmente la mirada, el uniforme manchado a propósito del color de la hojarasca con lamparones innumerables, incluso en los fondillos donde se limpiaba el sudor de la cara y los mocos. Como centro del cuerpo figuraba la sien desprotegida, cubierta por la piel más fina, palpitando al ritmo de la sangre al galope. Oculto detrás de un tronco, pecho en tierra, apuntó su carabina a la cruz de la sien, donde la red de las venillas se intrincaba, y se dispuso a esperar que sucediera algo, sin saber exactamente qué. Al fondo de la estrecha barranca que lo separaba del soldado, bajaba un arroyo con pretensiones de catarata. Uno a uno, recordó los instructivos de campaña que le recitaba con su memoria de elefante el sapo. Terminaban con lo del índice y el pulgar encargados de oprimir el gatillo, como se destripa una pasta de dientes. ¿Cómo se llamará el soldado, o al menos cuál será su número de inventario en el ejército?, se preguntó. Un ser sin nombre no es nadie, nada, ni siquiera se le puede recordar. Le provocaba llamarlo a gritos más fuertes que el rumor del agua, averiguar si le gustaban las naranjas y si tenía hermanos y alguna hermana de 16 años. Quizá él riera entonces, con muchos dientes blancos y las encías color de tomate, y le preguntara si le gustaban las películas de balazos y si por casualidad no le quedaba por ahí un caramelo de menta. Pero debía odiarlo aunque fuese amorosamente, así como amaba odiándolos a los amigos, a las dulces colegialas, a las ceibas y los geranios de los parqueros, destripados y muertos de sed que dejara allá en su pueblo en la otra vida. Siguió esperando. También la sien esperaba, ahora convertida en un pequeño animal acorralado. Le hacía bien esperar, sintiendo como si acaparara el privilegio de otorgar el perdón y la misericordia. Pero allá dentro de él, un reloj de arena dejaba caer sus últimos granos. Percibía su rumor inexorable, su capacidad de cambiar el mundo en un instante.
Entre sus ojos, la última arena y la mira del arma había una silenciosa complicidad, semejante a la de las fuerzas concentradas para el ataque contra una torre atalaya. El torrente de la sangre le golpeaba en los oídos y se le secó la boca. Había comenzado un tiempo fatal, del que nada ni nadie podría escapar. De pronto, el soldado abrió mucho los ojos, alzó la cabeza y desplazó la mira del arma hasta un poco abajo del matorral. Él rectificó la suya y, estremecido por la descarga súbita de una orden oscura e inapelable, disparó. El soldado alzó los brazos y, soltando el arma como si esparciera tiernamente semillas en el surco, cayó de espaldas. Entonces, él se dio cuenta de que no sabía en qué momento se iba la vida. ¿Qué cabía entre la bala y la muerte? ¿Cómo se veía la muerte antes de perder la vida? El soldado había desaparecido de la pantalla del insomnio y él no sintió mayor alivio. Estaba solo, en una soledad cercana a dejar de existir. Ya tampoco la selva entrometía su presencia. Cerró los puños y se contrajo sobre sí mismo con un apremio infinito de convertirse en algo inerte y mineral. La pantalla del insomnio estaba limpia. Pronto rompería la aurora y la noche más larga del mundo quedaría atrás, deshecha por el olvido. El muchacho se desperezó, bostezando enrolló su saco de dormir y contestó el saludo de uno de sus compañeros, el que roncaba y se metía entre la boca raíces para que se oyera menos. Era tonto, bueno y alegre. El muchacho no pudo verse la cara en el espejo del soldado porque lo empañaban el rocío y el vaho de la selva. Apenas vislumbró la sien extraordinariamente viva. A paso lento se encaminó al vivac con sus trastos de plástico de los que usan los presos y los jóvenes exploradores y convocó al hambre, descubriendo en el sopero el polvo del queso salvado de la víspera. Alguien silbaba una vieja melodía. Entonces pensó que todo estaba bien, y lo dijo en voz alta, con la suavidad y la desaprensión del solitario o del guerrero rodeado de gente que sabe todos sus secretos. En Literatura para Oír han escuchado Homenaje a Guatemala, textos de Augusto Monterroso, Mario Monteforte Toledo y Rodrigo Rey Rosa.